Nosotros saludamos a la asambleísta social cristiana, a la abogada Cristina Reyes. ¿Cómo le va? Buenos días. Licenciado, buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo para toda la audiencia. A usted por aceptarla. El tema de este proyecto de ley de fortalecimiento para la dolarización, ¿qué es lo que realmente ocurre en el CAL para que haya sido descalificado en 2 ocasiones? Partamos de la premisa que el 99% de los ecuatorianos, si en algo estamos de acuerdo, es que queremos y debemos fortalecer la dolarización. Está ocurriendo, licenciado, una situación bastante vergonzosa porque más allá de estar o no de acuerdo con el fondo del proyecto, que podemos discutirlo sin lugar a dudas, el CAL como una primera instancia que recibe los proyectos de ley, su única misión es calificarlos verificando el cumplimiento o no de los requisitos. Y el proyecto, les guste o no a algunas personas, cumplía con los requisitos legales y constitucionales, es decir, debíamos darle paso a la discusión, a la argumentación, al debate, para allí sí exponer los puntos que nos preocupan, en los que estamos a favor o en contra de este proyecto, que son reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. Pero se ha conformado sorprendentemente una mayoría en el CAL que antes aprobaban monstruosidades, porque ahí sí habían temas constitucionales de fondo muy peligrosos, como la ley humanitaria que ellos aprobaron, por ejemplo, y no dijeron absolutamente nada. Y lo que me parece que aquí están de por medio fines políticos, coyunturas electorales, y es por eso que descartaron el proyecto diciendo que adolecía de vicios constitucionales, cuando nosotros no somos una etapa de control constitucional. Usted, que es una mujer de derecho, me agrada escuchar eso, porque cada vez que lo he consultado les he dicho a quienes he podido entrevistar sobre este tema que el CAL no tiene la función más que netamente de saber que si los requisitos están o no están de acuerdo a lo que establece la normativa, y que pase al Pleno, y que el Pleno o la comisión correspondiente, y que esa comisión, a través de su informe, o el Pleno de la Asamblea en su segundo informe, diga o analice si es constitucional o no, pero no tienen esa función. Pero ¿y entonces qué hacemos? Mire, ahora se han inventado unas mesas técnicas. Se supone que este proyecto está ahora con delegados que hemos enviado a los asambleístas. Estos, no sé en qué parte de la ley establece estas mesas técnicas, junto con el Ministerio de Finanzas. Mire, licenciado, yo puedo despreciar profundamente a este gobierno y algunas prácticas realmente indolentes, como la ausencia de un plan de vacunación o uno con privilegios para los palanqueados, un manejo deficiente de la emergencia sanitaria, que lo hemos criticado, que lo hemos cuestionado. Pero yo no puedo negar que constitucionalmente el presidente de la República tiene la capacidad de enviar un proyecto de ley, en este caso para presentar estas reformas al Código Orgánico Monetario Financiero, y que tenemos como asamblea y como personas de bien, si tenemos argumentos, que defenderlos durante el debate, no como cajas de resonancia. He escuchado una serie de tonterías diciendo de que esto va a ayudar a los banqueros, una serie de insultos y demás. Aquí lo que se intenta establecer, y allí el debate, si estamos de acuerdo o no, y ampliar, fortalecer, quitar, lo que fuera, es dar o no autonomía al Banco Central, donde está la reserva monetaria, donde están los depósitos de los cuentaahorristas, de la gente, de los ciudadanos, de ustedes, en definitiva, y de los municipios, de las prefecturas, blindarlo de las garras de los gobiernos, que cada gobierno que viene le quiere meter la mano para perversos fines. Luego, principios de Basilea, que son principios de controles bancarios, que son estándares internacionales, que también incluye el tema de la inclusión financiera, que es tan importante ahora, y para las personas, para los emprendedores. No se ha dado, ni por parte de la banca pública o privada, el suficiente capital para que la gente pueda recuperarse de esta recesión económica producto de la pandemia y de un pésimo gobierno. En fin, la discusión estaría abierta al debate, pero hay un grupo que creo que están volviendo al redil del cual fueron originarios. Al final del día, este gobierno es la consecuencia del anterior, de la Revolución Ciudadana, y se han inventado una serie de etapas para no discutir el proyecto. Yo me temo, licenciado, que hay muy poco tiempo, salvo que lo presenten ya. Se sabe que la asamblea se acaba en breve y solamente existiría un mes, y luego se necesitaría también el veto del presidente. Bueno, yo creo que ya el tiempo no alcanza para discutir un proyecto. Con lo cual quedaría desprotegido el tema del Banco Central y la autonomía, para evitar que le metan la mano, como le metieron en el gobierno anterior, como 8.000 millones de dólares que le sacaron. Va a quedar ahí, ¿ah? Sí, exactamente. Usted mismo lo ha dicho, ha dado una cifra que es impresionante. Más de 8.000 millones de dólares que para préstamos que se hacían al gobierno, para cubrir déficit fiscal, para
gasto corriente, lo que fuera, tomaban el ahorro de los ecuatorianos, y esto es lo que quieren hacer, y ojo, eso es lo que está en peligro. Ahí peligra la dolarización, cuando se toman la reserva. Y claro, yo comprendo, licenciado, en estas dificultades que pasan millones de familias ecuatorianas que no han tenido las ayudas económicas, ni el crédito, ni nada por parte de este gobierno inepto que gracias a Dios ya se va, no ha tenido el apoyo correspondiente. Una promesa clientelar de dar $1000 a las familias, que sí, cierto es, en otros países, pero no tomando la reserva monetaria. En otros países, con el ahorro suficiente, con la contingencia suficiente, se ha dado el apoyo correspondiente a los ecuatorianos para reactivar el consumo. En el concepto estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo con el candidato Arauz es que quiera poner en peligro la estabilidad del ahorro de los ecuatorianos, tomando los dineros del Banco Central. Entonces, bueno, en fin, la discusión podría haber estado abierta. Yo sí creo que es responsabilidad de la Asamblea que viene el dotar de esta autonomía administrativa, financiera, distante de los gobiernos mañosos, esa posibilidad, hacerlo para evitar que le metan la mano a los recursos. Abogada, quería tratar solo el tema de la dolarización, pero sí me quisiera saber cuál es su posición, y usted ya lo nombró hace un ratito, por este tema del sistema de vacunación en nuestro país. ¡Qué terrible! O sea, si ya se robaron la plata con los insumos médicos en plena pandemia, con las fundas para cadáveres en plena pandemia, yo no sé qué es lo que está pasando en este país, que no hay un verdadero programa de vacunación y aquellos que se han vacunado son privilegiados. Así hay que decirlo y de frente. Estamos viendo, licenciado, una mezcla de antivalores, te lo he mencionado, corrupción, de ineficiencia, de poca empatía, bueno, de una irresponsabilidad sin límite. El único responsable es el presidente Moreno y todo el equipo que le acompaña. Otros países de la región que no distan mucho de la realidad que ha vivido el Ecuador en materia sanitaria, económica y demás por los efectos de la pandemia, están llevando adelante planes de vacunación muy, muy importantes. Lo de Chile sí creo que es un ejemplo diferente, porque ellos contaban con el ahorro, con las reservas necesarias. Allí los fonditos que tanto despreciaba un señor que anda prófugo de la justicia, pero contaban con un plan de vacunación que, por supuesto, por lógica, por sentido común, por humanidad, en la fase 0 constaban los médicos, el personal sanitario, el personal de la primera línea, porque ellos son los que nos han atendido durante la pandemia, ellos son los que han enfrentado la vida y la muerte, y si la pandemia continúa son ellos los que van a seguir conteniendo el virus, atendiendo a los pacientes. Por supuesto, las personas mayores de 80 años, así consta en el plan de vacunación de Colombia. Es tan difícil emular las cosas que se hacen bien, y por supuesto también han tenido el mismo tiempo para hacer las negociaciones con las farmacéuticas para poder adquirir un número significativo, en este caso para 17 millones de ecuatorianos. Lo han hecho todo mal, y encima las poquísimas dosis que han traído han servido para el palanqueo, han servido para vacunar a gente que no tiene nada que ver con el tema sanitario, generando, por supuesto, una reacción y una indignación absolutamente comprensible en la ciudadanía ecuatoriana. Abogada, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias, licenciado. Buen día para usted. Gracias. Cristina Reyes, asambleísta social cristiana, son las 7.